Bien, entonces como tenemos ya ahora claro qué es una cosmovisión, qué es la visión del universo y qué es obviamente las presunciones y las creencias, como les decía anteriormente, que una persona tiene conforme a la época, a la cultura, y que eso va determinando el concepto y la apreciación que yo me hago del universo, de mi entorno. Es decir, que yo puedo tener una mirada de ciertas cosas y las adopto para mí y las acepto porque así son, y es la presunción y lo que yo recibo de mi entorno. Y eso lo tengo que hacerlo ver como algo cierto, como algo eficaz, y aceptarlo para mí, y por supuesto pedir que los otros me lo respeten. Lo vamos a ver un poquito más adelante cómo esto afecta y se inserta en lo que es la era posmoderna, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso de la cosmovisión, hay algunas terminologías o hay algunas cosas, diríamos así, que debemos tener en cuenta y aceptar, o saber que están dentro de lo que es la cosmovisión. Y una de esas cosas son los paradigmas. Los paradigmas son los ejemplos o los modelos de algo. Por lo general escuchamos la palabra paradigma como algo que no está bien, algo que está estructurado, pero son los modelos, los ejemplos que tenemos. Por ejemplo, si yo sé que está mal robar y robo, tengo un paradigma, tengo una algo opuesto, ya ni me salen las palabras, ¿no? Tengo algo opuesto en mi mente porque se me forma un shock conforme al modelo o al ejemplo que tenía y estoy haciendo lo opuesto. Entonces, en esta cuestión de la cosmovisión se dan muchos paradigmas. Algunos se rompen, los que ya estaban, para crearse otros nuevos que pueden ser buenos, y a la vez la cosmovisión va creando otro tipo de paradigma de acuerdo a la inserción, de acuerdo a la percepción que la gente tenga. Quiero que entendamos que no es que la cosmovisión o el mirar el universo o mirar el mundo desde otro aspecto esté mal. El tema es que lo vamos a ver en profundidad, y es lo que nos convoca en esta clase, es cómo eso afecta mi postura como cristiano, como hijo de Dios, como siervo de Dios. Cómo yo llego a que otros tengan una cosmovisión, una transformación de vida, pero sin salirse de los parámetros que Dios establece. Jesucristo fue un transformador de vida. Jesucristo causó cosmovisión en sus discípulos, pero los transformó para el bien. Entonces, ¿cómo yo logro mantenerme en esos parámetros? Entonces, los paradigmas que tenemos adentro, a veces no todos son buenos, y de acuerdo a la percepción y a los estudios que tenemos pueden ir cambiando. Y a veces el ambiente cultural, la sociedad, también nos cambia los paradigmas, porque van cambiando nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestras cosas. Como les decía anteriormente, evidentemente que en el 2020 hubo muchos paradigmas que se nos cambiaron. O sea, hubo un montón de pastores que decíamos, no, online nunca, no, el líder está con las personas, y tuvimos que hacer las cosas online, ¿sí? Entonces hay paradigmas y modelos que fueron reformados. Algunos se reestructuran para bien, otros no, y otros se cambian, se mejoran, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta, y escuchen bien esta palabra, a ver si la voy a repetir varias veces para que la escriban, la epistemología. Epistemología. Eso es el fundamento. Epistemología es el fundamento y método del conocimiento científico. Es aquello que estudia la manera o forma del saber. Es lo que estudia la forma, la manera particular de conocer las cosas y asignarle un significado a un evento. Es decir, que yo veo conforme a la ciencia y le puedo asignar. Eso lo vemos mucho en esta era, en la era posmoderna, que yo veo un evento, veo algo particular, tengo el conocimiento, entonces le asigno un significado a esas cosas y a esos eventos. Eso también se da cuando hay transformaciones, cuando hay cambio, cuando hay cosmovisión. Y también la contracultura, que tal como su palabra lo dice, es un shock cultural, ¿no? O sea, va opuesto a la cultura. Y este término se refiere a una forma de vida y pensamiento que se opone a la corriente cultural, a la corriente religiosa e histórica. Esta gente que a veces trata de crear cosas para contradecir
lo que uno ya tiene adentro, contradecir la palabra de Dios o contradecir la historia en sí. Entonces, la contracultura, como su palabra, vuelvo y repito, bien lo dice, va en contra de lo que ya culturalmente la sociedad formó o creó. Hago un paréntesis, si escuchan unos ruidos es que aquí hay una tormenta bastante fuerte y es ruido de tormenta. No piensen que nadie está moviendo ningunos muebles, sino que se sienten unos truenos bastante fuertes. Muchas gracias, Diego, por su comprensión. Entonces, ser parte de una contracultura es vivir en oposición a la corriente que influencia mayoritariamente la forma de vivir y de pensar de la comunidad. Viste que hay gente que se opone a todo, que contradice todo, siempre tratan de tener un shock cultural y tienen la capacidad, porque tienen la epistemología, el conocimiento, de poder verificar o pararse firme sobre una verdad para contradecir la cultura actual y contradecir ese pensamiento. Entonces tenemos que entender que dentro de la cosmovisión vamos a tener paradigma, vamos a tener fundamentos y métodos contradictorios o la epistemología, que va a ser, porque van a estudiar lo que es el saber, no es que nos van a discutir sin conocimiento, sino que va a haber un respaldo y va a haber un shock cultural, ¿sí? Una contracultura. Yo quiero ahora que veamos algunas de las principales cosmovisiones de la no cristiana, no de la religión, perdón, algunas cosmovisiones no cristianas. Seguramente las hemos escuchado un montón de veces, ya no es nuevo para ustedes, pero vamos a verlas un poquito juntos. Un gran apologista decía que las principales cosmovisiones que se oponen al cristianismo son las cuales son descritas, las que voy a describir ahora, pero son aquellas que uno ya las conoce, pero a veces no las tomamos muy en cuenta y las escuchamos, las vemos, nos enfrentamos con ellas a diario, pero a veces no las tomamos con la seriedad que deberíamos tomarlo, por lo menos para contradecirlas. Una de ellas es el ateísmo. Ahora, el ateísmo es la no creencia de Dios, o por lo menos la negación de la existencia de un Dios. Hay muchos que dicen que el ateo no existe, porque ya al negar que hay un Dios es que cree que existe uno, que hay uno. Pero afirman de que no se puede saber si hay un Dios o no, que pueda conducir el mundo, que haya creado el mundo, que no tenemos manera fehaciente de verificar la existencia de Dios. Eso es el ateísmo. Hay gente que por distintas circunstancias, creyendo a veces en Dios, porque pasaron ciertas circunstancias, ahora se promulgan o se dicen ateo porque Dios no le respondió una oración. Personalmente tengo una amiga muy querida, estudiamos juntas en Argentina en colegio religioso y ella le pidió mucho a Dios por su sobrino para que se sane y su sobrino partió a la presencia del Señor porque tal vez esa era la voluntad de Dios y ella desde ese día decidió no creer más en Dios. Y ella dice que es atea y sin embargo se crió en un ambiente religioso, en colegio religioso, conociendo por lo menos los principios bíblicos, sabiendo rezar, pero debido a esa circunstancia ella quiere negar la existencia de Dios aunque sabe, porque lo experimentó, que hay un Dios. Entonces el ateísmo o el ateo implica como que quiere tratar de sostener de que Dios no existe, de que Dios no está, quiere sacarlo del origen de la vida, quiere negarlo de que Él haya sido el creador del universo, que haya sido el principio y por supuesto nosotros sabemos que es el fin. Ese es el ateísmo, no hace falta más explicaciones, creo que ustedes es una de las que más conocemos. Después tenemos el deísmo. Yo voy a tratar de repetir cada palabra para que ustedes la puedan ir escribiendo. Esto no está en sus notas, le pido que por favor tomen nota al respecto. El deísmo. El deísta afirma que Dios existe, pero que no se puede manifestar en milagro. O sea, de alguna manera es como que, sí, sabemos que Dios está, pero está ocupado en sus cosas, ya hizo su tarea, no es poderoso para hacer más nada. Es decir, yo no tengo por qué recurrir a Él que me ayude en ciertos milagros porque ya cumplió su función, creó el mundo y ahí quedó. Entonces,
el deísmo o el deísta no cree que Dios pueda hacer milagros, no descarta la posibilidad de que Dios haya sido incluso encarnado y que haya resucitado. Por supuesto, esto niega rotundamente lo que Pablo nos deja en 1 Corintios 15:14, que dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, al no creer en la resurrección de Cristo, nuestra fe no tendría fundamento absoluto. Entonces, ellos creen que Dios existe, pero no va a ser milagro, que Dios no vino a la tierra, existió y fue un ser supremo que creó todo. Ese es el deísmo. Luego tenemos, y presten atención, el panteísmo. Panteísmo. El panteísmo sostiene que todo es Dios y que Dios es todo. O sea que es toda una sola cosa. Que los seres humanos sí somos creación de Dios, pero no podemos tener una línea de pensamiento conforme a como Dios quiere, no podemos razonar porque Dios lo es todo. Entonces esto se aplica mucho en religiones orientales o los budistas, que consideran que el mundo no existe, sino que es solo una ilusión. Hay una línea de los budismos que creen eso, que el mundo en realidad no existe. Nosotros estamos acá como, no sé, en un lugar inerte, ¿sí? Pero que Dios es todo y todo es Dios. O sea, no hay otra cosa más que eso. Tiene una línea muy fina con la verdad, porque sí, Dios es todo, Dios es el Todopoderoso, Dios es el Creador del universo, pero Dios nos puso también a nosotros para poder procrear, para poder gobernar, para poder ser los transmisores de su poder, para poder extender su palabra. Pero el panteísmo dice, no, el universo es solo una ilusión, el mundo no existe, acá estamos todos como viviendo en una burbuja, ¿ok? Luego está el panenteísmo. ¿Escucharon bien? Se lo repito, panenteísmo, panenteísmo. Se van a acordar de mí ustedes, ¿eh? Panenteísmo. El panenteísmo considera que el universo es Dios. Entonces, Dios... Y aunque Dios sea más que el universo, y nosotros lo sabemos, dicen que el universo tiene tiene una identidad propia. Entonces Dios es el universo, se desarrolla junto con el mundo, ya que si se relaciona con los acontecimientos, no puede ser perfecto en el sentido de no ser afectado por las limitaciones del universo. O sea, si Dios está dentro del universo, entonces no sería tan perfecto porque el universo tiene limitaciones. Entonces lo que consideran es que el universo en realidad es Dios, ¿sí? Que no existe otro ser supremo por encima del universo o el creador del universo, porque como el universo es imperfecto, no podemos decir entonces que Dios está por encima, porque sería afectado por la imperfección del universo. Eso es el panenteísmo, ¿sí? Luego, por supuesto, ustedes pueden profundizar en todo esto, aunque abóquense, como les dije, a leer bien sus notas. Después tenemos el politeísmo. De esta palabra seguro no han escuchado. El politeísmo nace como un recurso de adorar otros dioses. Quiero que entendamos, al no tener una identificación física, vamos a decirlo así, con el Dios Todopoderoso, es que la gente busca algo con quien hacer como un punto de contacto. Y otra de cosas que yo aprendí, de acuerdo cuando estaba en el catolicismo, es que algunos me decían, lo que pasa es que ver a una persona, un Cristo colgado en una cruz, todo ensangrentado, sin fuerza, me da la impresión que no me puede ayudar si no se pudo ayudar él mismo. Entonces crean imágenes de otros dioses, de otros santos, de vírgenes, donde los vas a ver bien vestidos, bien lindos, todo fresquito, nada de sangre, porque es como que eso identifica una sensación de mayor bienestar para el ser humano. Por eso se crea el politeísmo como una manera de generar otros puntos de contactos con personas que aunque murieron no resucitaron, que personas que sabemos que fueron simples seres humanos que tal vez hicieron bien en la vida, pero nunca concretaron, no son dioses y nunca hicieron todo lo que Dios hizo, pero el mundo se identifica con esto y nace con la personificación de fenómenos naturales
para hacerse sobrenaturales, para hacerse seres sobrenaturales. Entonces, un ser natural lo transforman en un ser sobrenatural, ¿sí? Es la creencia de muchos dioses. Eso es el politeísmo, que lo podemos ver aún frecuentemente todavía en nuestra sociedad. Luego está también el naturalismo. Niega la existencia de Dios y afirma que la materia existe desde la eternidad. Es decir, que no hay un Dios, sino que todos somos como una materia. Explica que el universo es cerrado y que funciona de acuerdo a las leyes naturales de causa y efecto. Como que bueno, todo es una gran bola de materia y nosotros estamos metidos dentro de esa gran bola de materia. Ese es el naturalismo. Toda la naturaleza en sí, pero que bueno, que es toda una gran evolución que se fue de microorganismo y que se fue agrandando y se hizo toda esta masa a la cual hoy le llamamos mundo, ¿sí? Luego está presten atención, nihilismo, Nihilismo, nihilismo. Es la negación de todo principio, de todo valor, de autoridad, de creencia, que no pueda tener una explicación verificable, fehaciente. Es decir, que si yo tengo una creencia, tengo una autoridad, si yo no puedo demostrar fehacientemente la existencia de Dios o el por qué yo pienso de esta manera, entonces no puedo decir que realmente Dios existe. Si yo no lo puedo tocar a Dios, no lo puedo palpar, no puedo decir que Dios existe. Y entonces niega la existencia de Dios y de toda idea preconcebida y de posibilidad de conocimiento. O sea, como que para ellos no hay prueba fehaciente o verdadera de la existencia de Dios, sino que niegan todo lo que es la autoridad, la creencia, que no pueda tener una explicación. Eso es el nihilismo, con H, Nihilismo, nihilismo, ¿ok? La siguiente es el existencialismo. Es la atención que se presta a la existencia concreta, individual y única del hombre. Por lo tanto, es un rechazo a la especulación abstracta y universal. O sea, todo se centra en la existencia del hombre. El tema central de ellos o la centralidad de ellos es justamente el hombre. Entonces pueden negar de que pueda haber alguna otra cosa. El existencialismo se rebeló contra la racionalidad. O sea, yo no puedo razonar y pensar, yo no tengo una mente que pueda ejercer una línea de pensamiento, sino que sostiene que el universo es una materia, más o menos parecido a la anterior, y que no hay significado de las cosas porque el mundo es absurdo y no tiene sentido. O sea, no voy a razonar, no quiero pensar, solo voy. Entonces, solo existo porque existo, nada más. No son muchos los que se ven así y a veces mientras yo hablo seguramente ustedes se pueden dar cuenta que hay una unida con otra, ¿sí? Y luego está lo que tal vez muchos de nosotros más conocimos, que fue la Nueva Era. La Nueva Era fue un movimiento que surgió bueno, le voy a dar un poquito de historia acá, ¿no? Surgió en la era, de acuerdo a las costumbres orientales, surgió en la era de Piscis y junto con el surgimiento de Acuario. Eso nosotros no nos vamos a indagar en eso, pero para que ustedes entiendan dónde nace la nueva era. La nueva era nace con esta cuestión de todo paz y amor. Viva todo paz y amor, todo lo que me traiga un gran beneficio, lo que me traiga satisfacción a mí, todo eso está bien. Entonces la nueva era comienza con estas ideas del pensamiento positivo y ojo que se mezcla mucho con lo que son las orientaciones de charlas motivacionales, mezclado con la existencia de yo soy Dios, yo tengo la capacidad de valerme por mí mismo, soy un individuo donde tengo mis razonamientos, entonces yo puedo ser mi propio Dios. De esa manera niegan la existencia, digamos, de un ser supremo, o mejor dicho, no es que lo niegan, pero lo dejan un poco al costado porque ahora yo tengo la capacidad de poder pensar y crear en mi mente las cosas como Dios la crearía.
hay una línea muy fina, como le dije, porque Jesucristo mismo dijo que debíamos renovarnos en el poder de nuestro entendimiento, renovar nuestro pensamiento. Pero la nueva era busca la autorrealización para convertirse en dioses, como que yo me desarrollo tanto en mi ser interior que entonces me olvido de depender de Dios porque puedo depender de mí mismo, no lo necesito a Dios. Y esto también contradice un montón de cosas de cómo tener una línea de pensamiento positiva, charlas motivacionales, que aún se dan también en la iglesia. Créanme, cada sermón, cada prédica para nosotros tiene que ser como algo que los motive a ser transformado. Pero la nueva era hace énfasis de yo me miro a mí, solo yo, aquí estoy yo, viva yo, paz, todo es paz y amor, lo que no me gusta no lo acepto, yo soy Dios y yo sé lo que hago. Y esa línea de pensamiento comenzó también hace muchos años y casi que entra junto con la era del modernismo o ya casi al final del modernismo y entra casi en esto que estamos viviendo ahora, que es el posmodernismo. Ya no se habla de nueva era, sino de posmodernismo, que es lo que vamos a ver dentro de un rato, pero que siguen esa línea de pensamiento de yo no dependo de nadie, yo puedo ser Dios, yo tengo mi autorrealización, yo puedo lograr las cosas solo y ser un absoluto. Y vamos a entrar ahora un poco más en tema, porque esta clase es la posmodernidad también, o sea, la cosmovisión y la cultura posmoderna dentro del ámbito cristiano, y entramos en lo que también podría ser parte de religiones o de creencias, no cristianas, como el modernismo. El modernismo era la era de las grandes utopías, de los grandes ideales, del desarrollo personal, de poder proyectarnos y hacer pensamientos al futuro. Esto se empezó a crear a partir del siglo XVII hasta el XIX, entonces se proyectaban en base a la historia que tenían, se proyectaban con eventos y proyecciones, valga la redundancia, y con metas y cosas a largo plazo. Tenían grandes utopías, o sea, grandes ideales, que todo era perfecto, todo iba a ser idealista, todo iba a ser bien, y eso ayudó mucho al razonamiento humano. La era moderna ayudó mucho a que el hombre se proyectara, a que pensara, ejerció una influencia en el pensamiento filosófico muy fuerte, tuvo grandes expresiones artísticas, culturales. Era la era donde la cultura, la economía se desarrolló en gran manera, y por supuesto se ve en esta era, se ve lo que es el renacimiento de lo que es el marxismo, porque hay una exigencia sobrehumana, una exigencia, sobrehumana no, una exigencia más allá de lo que uno podía hacer para lograr lo que uno quería. Eso fue la época del modernismo, que fue desde más o menos del siglo XVII hasta el XIX, y luego de eso, debido a grandes frustraciones, es que nace el posmodernismo, que lo vemos ahora en un momento.